vamos a conocer, en este caso, las visiones de Shlomo Ben-Ami, vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz, y de Juan José Burniol, vicepresidente de la Fundación La Caixa. Todo ello moderado por Almudena Izaguirre, catedrática y directora de la Deusto Business School. Adelante. Egun on denori, es un placer para nosotros estar en esta sala y parece que no es casualidad que empecemos un foro hablando, contrastando y escuchando a directivos y directivas hablando de geopolítica. Quizá hace unos años no se le hubiera dado a esta sesión tanto como la primera posición, ¿no?, en la jornada del día. Por eso me encantaría empezar con esta cuestión y recordar que hace solo unos años las cuestiones de la geopolítica parece que estaban más reservadas a personas intelectuales, a personas interesadas en el marco económico mundial, pero quizá no estaba tan presente en las escuelas de negocios y quizá no estaba tan presente en la agenda de las personas directivas. Sin embargo, pues esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Y parece que devoramos la prensa a diario para conocer todas las noticias y todos los cambios. Por tanto, la primera cuestión sería esta precisamente. ¿Cómo podemos ilustrar la gran importancia que tiene todos los temas de agenda geopolítica en el día a día de nuestras empresas? Bueno, yo creo que la geopolítica siempre ha sido importante para definir cuáles son los indicadores o incluso las políticas empresariales. Nunca se ha vivido en un vacío y, por lo tanto, no es nuevo, solo la dimensión es realmente extraordinaria. Yo creo que el mundo empresarial está asumiendo golpes muy serios desde, digamos, el 2008, desde la crisis financiera del 2008, y ahora pues la geopolítica está condicionando en gran medida la economía y el mundo empresarial, entre otras cosas porque en este momento estamos viviendo algo que, repito, no empezó con esto, sino, por ejemplo, la pandemia, un proceso de desglobalización, ¿no?, de que se cortan las líneas y el flujo de abastos, de compra y venta, de comercio. Incluso hay quien piensa que hay una política intencionada de China a Estados Unidos de lo que llaman en inglés decoupling, de separar las economías en sistemas distintos, en lenguajes distintos. Y en esta situación yo creo que una de las cosas más inmediatas de la que se puede hablar es la necesidad de empezar a producir para el consumidor local y regional, ¿no? Si tienes que depender, lo hemos visto durante la pandemia, de lo que venga de China y estos señores están en conflicto con Estados Unidos y puede que la sangre incluso llegue al río y se convierta en un conflicto real por lo de Taiwán, pues vamos a empezar a pensar en términos regionales y locales, lo que da una gran ventaja a todos aquellos que están cerca de la raíz, ¿no?, del entorno más inmediato, incluyendo, digamos, los bancos tradicionales, etcétera. Así que otra cosa que pienso que tendría efecto es tener en cuenta, que la empresa tenga en cuenta que esta crisis no es simplemente una crisis de indicadores económicos, de inflación. Estamos viendo el efecto que tiene la guerra de Ucrania sobre la inflación, el coste de la vida. Gobiernos suben y bajan en torno a esta cuestión. Miren lo que está ocurriendo en Inglaterra, con un gobierno que ha tomado unas decisiones disparatadas, parece, según el propio Fondo Monetario Internacional. El coste de la vida, o sea, cómo actúas dentro de un mundo con inflación que por el momento
la subida de tipos de interés para frenar la inflación frena el crecimiento al mismo tiempo. Son realmente desafíos enormes que tiene hoy el mundo empresarial, no necesariamente por su culpa, sino por los cambios geoestratégicos. Vamos a ver, simplificando mucho se podría decir que han habido 3 revoluciones: la agraria, la industrial y ahora la tecnológica. Primera idea que hay que tener clara: después de una revolución hay una alteración total del sistema. El sistema antiguo se erosiona primero y luego desaparece. Entonces, una consecuencia de esta revolución tecnológica ha sido también la globalización, la transmisión de información con carácter instantáneo por todo el orbe. El escenario ahora ya es un escenario global. Y bueno, esta revolución tecnológica, la globalización, y luego también una cosa que yo destaco desde hace muchísimo tiempo, que es el ocaso de Occidente. Miren ustedes, cuando se produce la crisis del año 2008, yo afirmo 2 cosas. Primero, no es una crisis mundial, es una crisis de los blancos. Y segundo, no es una crisis del mercado, es una crisis de mercaderes. Es decir, es una crisis de comportamientos, de valores, de conductas, de actuaciones concretas, incluyendo, por supuesto, el sector financiero, pero en todos los ámbitos. Bueno, pues estamos en esta situación de cambio verdaderamente tremendo. Luego han venido pues episodios que agravan esto: la crisis del 2008, por supuesto, la pandemia y ahora la guerra de Ucrania, que nunca nos imaginamos que vendría. Pero hay un dato que además yo creo, y desde el mundo empresarial han de tener enormemente en cuenta: cambio ha habido siempre, la historia es dinámica. ¿Cuál es la diferencia de este cambio? La velocidad. Es de una rapidez extraordinaria. Y esto lo ven ustedes en sus empresas. La duración media de las empresas creo que comienza a reducirse extraordinariamente. Y los cambios incluso en empresas que parecía que estaban en la cima de su sector, que de repente se desploman con rapidez extraordinaria. Por tanto, yo, que soy ajeno totalmente a este mundo y no me meto en camisas de 11 varas, pero sí pienso, hay de aquella empresa en que sus dirigentes en estos momentos no hacen una valoración estratégica del futuro con un enorme rigor. ¿Por qué razón? Porque el cambio tan profundo les afectará de una manera tremenda. Y una consecuencia de este cambio que yo creo que se tiene que mostrar desde el principio: el aumento enorme de la desigualdad. Sobre esto hay que matizar 2 cosas. La primera, es cierto que en los últimos años la desigualdad entre los países ha disminuido, pero sin embargo todas las estadísticas nos dicen que dentro de los países, dentro de cada país, de los evolucionados y de los menos evolucionados, la desigualdad va en aumento. Entonces, yo quisiera que de todos fuésemos conscientes de una cosa: un sistema de democracia representativa, un Estado de Derecho, se asienta sobre una comunidad humana en la cual hay unas ciertas pautas de igualdad mínima. En cuanto esto se altera, en cuanto la crisis social se manifiesta ya de una manera muy acérrima, las consecuencias son la alteración del sistema político y la crisis política. Por tanto, en estos momentos, sin dramatizar, porque situaciones así se repiten a lo largo de la historia y lo que hay que hacer es asumirlas. Y ya adelanto una idea que creo que vale la pena decir: nunca el mundo ha estado tan bien como ahora, y nunca hemos tenido tantos instrumentos y tantas posibilidades de incidir en la evolución de las cosas. Pero tenemos que ser muy conscientes. Primero, revolución tecnológica, cambio sustancial, celeridad enorme de este cambio, y luego una consecuencia inmediata que incide en las comunidades humanas, que es la desigualdad creciente. Yo normalmente a la palabra desigualdad le añado 2 objetivos: obscena y rampante. Tomando alguna de los comentarios que en este momento se ponen sobre la mesa, muchas personas nos preguntamos qué papel puede jugar la Unión Europea en este contexto tan convulso que tenemos, y que quizá querría saber la opinión respecto a la cuestión de si esta sensación de incertidumbre, de inseguridad, de miedo, es una sensación sobre todo occidental, ¿no? Tomando las palabras que se hablaban de que quizá es una crisis que sobre todo la pensamos los blancos y los europeos, ¿no? Mira, yo francamente pienso que tiene dimensiones de guerra mundial. Aquí un poco matizaría lo que dijo antes
Juanjo, yo creo que esta guerra de Ucrania no es una guerra local, incluso regional, algo como hemos visto, no sé, en Centroamérica. Es una guerra que tiene repercusiones a nivel global. Uno, por la economía. Dos, porque se obliga prácticamente a cualquier país, a todo país en el planeta, de tomar posición. ¿Estás con Rusia o estás con Estados Unidos? Por lo tanto, yo creo que está ahí la Unión Europea, desde luego, en el centro, porque es una guerra, desde el fin de la Guerra Fría, nunca ha habido una guerra de estas dimensiones en el corazón de Europa. Es un shock tremendo que requiere una respuesta de la Unión Europea, de los europeos. La respuesta ya veremos cómo se cumple, porque es titánico el esfuerzo que se requiere de incorporar a Ucrania a la Unión Europea, y también en algún momento posiblemente a Moldova. Yo no sé cómo la Unión Europea va a cargarse sobre sus hombros la economía deficitaria. Hay que reconocer, todos tenemos simpatía hacia Ucrania, con un alto nivel de corrupción. Hoy Ucrania ha perdido el 35% en esta guerra de su output, de su productividad. El 25% de su población está desplazada, sus ciudades están destrozadas. No sé cómo la Unión Europea lo ha hecho por simpatía, en un momento de entusiasmo. Ya veremos cómo lo cumple. Y después está la parte militar, digamos, ¿no? Y aquí Europa, con toda la retórica que estamos oyendo de Europa está unida, yo no creo que esté tan unida en torno a la guerra de Ucrania, francamente. Yo creo que hay una diferencia entre los países que están cercanos al corazón del problema, a la guerra, los países del este de Europa y los países occidentales. España tiene mayores... Primero, el gobierno español está dividido entre dos tendencias, una que más bien apoya y la otra, la más izquierda, pues no lo apoya. Ahora vemos lo de Italia. En Italia ha aparecido de repente un gobierno que ya veremos qué actitud. Hemos oído hablar al señor Berlusconi. Francia, el más, digamos, cercano a las sensibilidades de Estados Unidos en esta guerra ha sido, a las sensibilidades de Rusia, ha sido Macron, con intentos de mediación, etc. La amenaza existencial para España, para Italia, es la inmigración, es el Sahel, es el Sahara o los países del sur del Sahara, no Ucrania. No digo que no hay simpatía, no digo que no hay solidaridad con la política general, pero a menor intensidad, y yo no sé cuánto tiempo podrán seguir resistiendo. Después de esta Inglaterra tiene una cultura militar, para Inglaterra la Segunda Guerra Mundial, por cierto, igual que Putin, la Segunda Guerra Mundial es una especie de religión alternativa. La batalla de Bretaña, etcétera, eso es así. Ese excepcionalismo es lo que les condujo al disparate del Brexit. Somos diferentes, tenemos esta cultura imperial, etcétera. Y por lo tanto yo creo que en algún momento Europa tiene que empezar a poner cierta presión sobre Estados Unidos para la diplomacia en Ucrania. El mundo empresarial representado aquí y fuera de esta sala, como dije antes, está sufriendo una serie de golpes por la geoestrategia. Y en algún momento, cuando hay este bloqueo, cuando el campo de batalla está paralizado realmente, solamente se está convirtiendo en algo parecido a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Guerras no se mueve el frente, y si se mueve con mucha dificultad. Es precisamente el momento, siempre ha sido el momento para la diplomacia. El momento cuando las partes hay un daño mutuo sin avances reales, es el momento de la diplomacia. Yo creo que Putin, si se lee con
con matiz las cosas que él está diciendo. Habló últimamente de la de la propuesta ucraniana de marzo, del mes de marzo, que hablaba sobre la neutralidad de Ucrania en una posguerra y hablar de los temas territoriales en una segunda etapa. O sea, yo creo que Ucrania puede tener un sistema federal, que es un acuerdo que ya los europeos habían propuesto, el acuerdo de Minsk de Hollande y Angela Merkel, que se había propuesto, ha sido asumido, no ha sido implementado. Yo creo que en torno a esos parámetros, Europa tiene que pensar ya en el día después. ¿Cuál es el objetivo de la guerra desde el punto de Estados Unidos? ¿Cuándo queréis parar? Yo creo que eso, lo que llaman en inglés el endgame, tienes que tenerlo en algún momento. ¿Quieres derrotar a Rusia? Yo creo que una derrota de Rusia es tan peligrosa como una victoria de Rusia. Tener en el corazón de Europa un país de estas dimensiones, con una capacidad nuclear la más grande que hay, más que la de Estados Unidos, tenerlo, a lo mejor si cae Putin, con un gobierno de golpistas, tener ese tipo de Estado en el corazón de Europa, derrotado, frustrado, puede llegar incluso a la desintegración de la Federación Rusa, que será un peligro mayor de lo que estamos viviendo. Yo creo que es el momento de decir a los Estados Unidos, vamos a ver, ¿por qué no pasamos ahora a una etapa diplomática? Y eso aliviará mucho también de las preocupaciones de la gente que está en esta sala. Me llama la atención, Shlomo, que has hablado del día después. ¿Por qué no hablamos un poquito del día antes? Es decir, ¿por qué estalla la guerra de Ucrania? ¿Por qué estalla la guerra de Ucrania? Una cosa, efectivamente, la repercusión de la guerra de Ucrania es global. En un mundo globalizado, la incidencia es enorme. Cuando yo digo que es una guerra civil europea, y sabes que lo sostengo, digo que es la cuarta guerra civil europea. La primera fue la guerra de Crimea, la segunda la Primera Guerra Mundial, la tercera la Segunda Guerra Mundial, que en definitiva quienes la ganaron fueron los anglosajones. Y luego viene esta. O sea, ¿por qué? Porque Europa, no nos engañemos, es más que la Unión Europea. Europa va del Finisterre a los Urales. A ver si tenemos claro que Rusia es Europa. El general de Gaulle lo tuvo siempre claro, lo tuvo siempre muy claro. Nunca habló de la URSS, siempre habló de Rusia. Vale, entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estalla la guerra de Ucrania? Perdona, Juan José, nos quedan 3 minutos. Quizá ya creo que nos cortan Nos van a cortar. Nos van a cortar, sí. Entonces, quizá yo creo que podríamos estar toda la mañana, ¿no? Escuchando sí, pero estos temas. Porque es que como pero Shlomo... en formato cierre, porque igual nos cortan, en 3 minutos. Vale. Pues lo que quería decirles es sencillamente lo siguiente. Desde mi punto de vista, cuando la información americana dice que que Putin va a invadir Ucrania, lo que tenía que haber hecho la OTAN es interponer 100.000 soldados en la frontera con Rusia. Me dirás, pero esto no lo permite el artículo 5 de la OTAN. Y yo te contesto, ¿y por qué se bombardeó Yugoslavia? ¿Por qué se bombardeó Yugoslavia, incluso interviniendo en una guerra sin autorización del Consejo de Naciones Unidas? O sea, ¿por qué? Por la inercia. Yo una vez escribí un artículo... porque Rusia lo hubiera votado. Perdóname. Vetado. No, y di una cosa que eres tú el que me la descubriste en un artículo, pero que hoy no lo has dicho. Shlomo tiene un artículo que comienza diciendo esto. La guerra de Ucrania está estancada, pero ella tiene un claro vencedor. El claro vencedor es la industria armamentística norteamericana. Y luego en este artículo desarrolla la idea de que el lobby armamentístico gasta en presión 5 veces lo que gasta el lobby israelí, que tú lo sabrás perfectamente lo que gasta. Y en segundo término, dices que de los 200.000 millones que ahora la OTAN va a gastar para rearmarse, la totalidad va a Estados Unidos. Y lo más grave que dices es que es imposible separar cada ampliación de la OTAN de la presión ejercida en aquel momento por el grupo armamentístico. Entonces, mis últimas palabras serían sencillamente decirle, oiga, estamos en una situación complicada, pero lo que tiene que hacer Europa es con urgencia enorme separarse un poquito del padrinazgo de Estados Unidos, tener una política de defensa y una política exterior propias
y de alguna manera reconstruir aquello que fue posible, perdón, no reconstruir, no, construir aquello que se intentó en el momento en que cae el muro de Berlín, que es una conferencia de seguridad europea, incluyendo también a Rusia. Es más, yo he leído en algunos libros que hasta el año 2006 el mismo Putin intentó de alguna manera articularse dentro del mundo de Occidente. Es más, o sea, la última idea que yo les quisiera decir es que en esta vida nada es gratis y que el comportamiento equivocado normalmente acarrea consecuencias desventajosas. Que hay que asumirlas, por supuesto, pero hay que asumirlas con la experiencia del pasado, rectificando lo que estaba mal hecho. Rusia en estos momentos ha invadido, es la responsable única, pero cuando venga el día después, lo que hay que hacer de alguna manera es integrar a Rusia, no dentro de la Unión Europea, pero sí dentro de una conferencia de seguridad, y de alguna manera pensar una cosa: los europeos por nosotros mismos, que en el año 2050 seremos el 6% de la población, si no nos unimos de verdad con Rusia, no somos absolutamente nadie. Bueno, muchísimas gracias. Creo que en los cafés y a lo largo de la jornada seguro que hay muchas personas interesadas en acercarse. Ha sido un placer y como nos quedan 10 segundos, pues cerramos así la sesión. Gracias.